En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Regina Celi letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia, gaude letare Virgo Maria, alleluia, quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus, Deus que per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum edificare ignatus es, presta quesumus ut perenitice Virgine Mariae perpetua capiamus gaudia vitae. Purden Christum Dominum nostrum. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José y todos los santos, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, seguimos dentro de nuestras clases, pasamos ya ahora a la lección número 2, donde antes de entrar pues propiamente a cosas más concretas de la lógica simbólica, entrando con la lógica proposicional, etcétera, es necesario clarificar una serie de nociones preliminares, ¿vale? Bien, la primera de todas ellas es bueno, ver los conceptos, ¿no? El primero que vamos a estudiar es el de semiótica, ¿vale? Porque hay que distinguir entre lo que es la semiótica, la filosofía del lenguaje y la lógica. ¿Qué es la semiótica? Bueno, la semiótica, sobre todo muchos habréis escuchado, ¿no? Pues esa novela El nombre de la rosa, que es fruto de este gran pues iniciador, ¿no? También dentro de todo este ámbito de esta reformulación de la semiótica, Umberto Eco, que es quien en ámbito italiano pues más lo ha desarrollado, ¿no? Es obra, bueno, pues se ve el nominalismo que hay detrás, pero bueno, muy importante en el plano filosófico, es el gran, digamos, semiótico del momento. ¿Qué es la semiótica? Es una reflexión filosófica sobre lo que se conoce como el proceso de semiosis, o mejor, es toda la filosofía en cuanto a que se ocupa de reflexionar sobre el problema de la semiosis. Y bien, la pregunta, ¿qué es la semiosis? Bueno, pues la semiosis es una acción, un influjo de cualquier tipo, o que incluya una cooperación de tres sujetos, lo que vimos en el tema anterior de la tríada, como por ejemplo un signo, su objeto y su interpretante. Eso es la semiótica, ¿no? Es decir, una reflexión filosófica sobre este proceso de interacción, ¿vale? De acción, influjo o cooperación de estos tres sujetos, un signo, su objeto y su interpretante, ¿vale? Esto es lo que podríamos definir. Esta es la definición de semiosis y esta es la definición de semiótica. Bien, entonces, en general se puede presentar a la semiótica como un estudio teórico acerca de una posible teoría unificada de todo fenómeno de significación y o comunicación, signo, objeto, intérprete. Nosotros estamos acostumbrados normalmente a ver un objeto que significa algo y nosotros interpretamos. Por ejemplo, las señales de tráfico, pues tú ves el objeto, ¿no? La materialidad del objeto, que es la señal de tráfico, que es, pues por ejemplo, ¿no? Que es un círculo rojo con una rayita blanca en medio, horizontal, ¿no? Ese es el objeto. El signo, ¿qué significa? Pues significa que está por dirección prohibida, que no se puede pasar por ahí. Y el intérprete es el conductor, que lo ve y dice, ah, no, por ahí no puedo, ¿vale? Ahí vemos las tres personas. Entonces, la semiótica, por lo tanto, siempre va a querer unificar el significado de estos tres tipos, ¿vale? Bien, se dice general, en la semiótica se denomina de esta manera en general, porque ofrece un marco de referencia a toda una serie de otras semióticas más específicas, ¿no? Que se centran en aspectos pues más concretos, ¿no? Será, por ejemplo, el lingüístico, el fonético, el artístico, el musical, es decir, todo lo que hace referencia a esa interpretación del lenguaje, ¿vale? Y aquí es interesante porque Morris, que es otro de los grandes lógicos de esta época, va a definir la semiótica como la ciencia que estudia cosas o propiedades de las cosas que actúan como un signo, ¿vale? Esa es la otra perspectiva. Bien, otro tema u otro apartado importante es lo que llamamos la filosofía del lenguaje, ¿no? Que también nos la define aquí, porque es importante tenerla en consideración, ¿no? La filosofía del lenguaje.
¿Qué se diferencia o cómo la podemos definir la filosofía del lenguaje respecto a la semiótica? Bueno, va a asumir gramáticas especiales, pero va a poner el lenguaje en otra serie de contextos antropológicos, éticos, metafísicos, haciendo las preguntas que la semiótica no se plantea, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos también una nueva definición acerca de la filosofía del lenguaje, que es la reflexión del lenguaje en otros contextos, preguntándose acerca del fundamento, cosa que la semiótica no se plantea. Y en cambio la lógica, que es la gran ciencia que estamos viendo y que, bueno, pues que vamos a estudiar en este periodo, la lógica, que tiene un nacimiento en la versión moderna, reciente, pero es antiquísima, ¿vale?, que nace dentro de la filosofía del lenguaje, pero no es eso, aunque haya ciertos intentos de reducir la lógica a filosofía del lenguaje, pero no lo es, ¿vale? Bien, entonces, la lógica, dentro de esta corriente de reflexión filosófica central, es un tipo, o se concentra sobre una tipología de signo, en este caso, la lógica simbólica, o sea, el símbolo simbólico formal, encontrando distintas características, distintas definiciones dentro de los sistemas formales, ¿no? Es decir, concretamente aquí se está refiriendo evidentemente a la lógica simbólica, ¿vale? Entonces son sistemas formales que tienen también una gramática específica, que tiene un alfabeto, como veremos más adelante, unas reglas de deducción, ¿vale?, igual que toda gramática, es decir, una gramática, vamos a estudiar la gramática en lengua española, pues tienes el alfabeto, desde la A hasta la Z, unas reglas de deducción, ¿no?, las reglas morfológicas, pues lo mismo le ocurre a la lógica, tiene su alfabeto y sus reglas de deducción, ¿vale?, y que se acercan más a un discurso de cálculo que una especulación. Pero la lógica no solo se centra en ese aspecto, sino que también suscita cuestiones filosóficas, y la filosofía suscitará cuestiones lógicas, aquello que definimos como filosofía de la lógica o lógica de la filosofía, ¿vale?, que ya también hemos apuntado a ello. Bien, entonces, estas tres asignaturas, semiótica, filosofía y lógica, tienen un núcleo central común, que es la noción de signo, ¿vale?, la noción de signo. Vamos a adentrarnos ahora qué es un signo y qué tipos de signos existen. Bueno, el signo, siguiendo la definición que nos ofrece el mismo Aristóteles, es algo que está por, eso es lo que significa signo, algo que está ¿por qué? Por otra cosa, aliquid stat pro aliquo, ¿vale?, es la definición latina, ¿no? Esto es el signo, aliquid stat pro aliquo, ¿vale? A esta definición tradicional, que le debemos a Aristóteles, Peirce y Morris, le añaden una nota fundamental. ¿En qué sentido? En el sentido de añadir la tercera parte, solo cuando y en cuanto esté interpretado por un intérprete como signo de cualquier otra cosa. Es decir, si no hay un intérprete, difícilmente se le podrá considerar un signo. Tú te cruzas por la calle con miles de cosas y no todas son signo. Una baldosa de la acera no es signo, salvo que habrá un intérprete que la considere signo de otra cosa. Se ha escondido un tesoro, estamos buscando esta baldosa y justo es esta. Bueno, ese caso convierte en un signo, pero si no, no lo es. Bien, entonces, el signo, el objeto y el intérprete tienen un influjo trirrelativo, que en ningún caso se puede resolver entre pares. Bien, vamos a ver una clasificación genérica acerca de los signos, que vamos a ver que se va a ir desarrollando pues bastante en este momento, ¿no? La primera gran división, signos naturales, signos artificiales. ¿Qué son los signos naturales? También denominados indicios. Bueno, pues son partes o efectos de objetos que están por el objeto significado. Por ejemplo, tú estás viendo detrás de una mesa una cola peluda que se mueve de un lado para otro, pues es la cola de un gato. Tú estás tranquilamente en tu casa, miras hacia el monte y ves que sale humo, es un signo que indica, ¿no?, que indica el fuego, ¿no? Son efectos de objetos o partes de objetos que están por el objeto significado. El humo significa el fuego y es un signo natural, no es un signo artificioso. Ningún gobierno se ha puesto de acuerdo para decir, oh, el humo significa fuego. No, ¿por qué? Porque es un signo natural. Por el contrario, tenemos también los signos artificiales, que son aquellos que se convocan por medio de convenciones. Es decir, nosotros vamos a entablar una
comunicación, pero tenemos que dar un significado a ciertos signos que vamos a dar, ¿no? Pues esos son los signos artificiales, los que son fruto pues, de un convenio, de un acuerdo, donde de una manera no natural nosotros atribuimos a un determinado signo un determinado significado, ¿vale? Estos signos artificiales pueden ser que sean articulados o no articulados. ¿Cuáles son los signos artificiales no articulados? Pues cuando su significado no depende de relaciones con un sistema de signos similares. Por ejemplo, las banderas. Pues bueno, las banderas son signos artificiales, es decir, no vienen por la naturaleza, sino que han sido creadas y además no dependen de relaciones con un sistema de signos similares. No sé si os fijáis en las banderas, pues cada una es de una manera, es decir, pasando desde las banderas pues que son monocolor, ¿no? Puede ser la bandera comunista, que es roja, con un agosto y martillo que está en amarillo, a la bandera tricolor, o a banderas que mezclan varias franjas, etcétera, ¿no? Es decir, son no articulados, no hay un conjunto de signos similares. Los gestos igual, ¿no? El signo de victoria en España tiene un significado distinto que en Reino Unido. Son gestos que adquieren un matiz distinto. En una cultura, pues a veces eruptar es signo de agrado y para otras es signo de mala educación, porque son signos artificiales no articulados. Pero también tenemos signos artificiales articulados, es decir, que aquí sí que hay como una especie de sistema, una especie de código donde se relacionan de esta manera, ¿no? Evidentemente estos pueden adquirir distintas formas, por ejemplo, en el lenguaje, pues ejemplo, el lenguaje vocal, el lenguaje escrito, las palabras son signos artificiales, pero que están articuladas, tienen su procedencia, muchas de ellas, etcétera, ¿no? Obedecen una serie de reglas, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje de los sordomudos son signos artificiales, pero oye, que tienen un significado, que es que este gesto concreto significa una cosa. ¿Por qué? Y es universal, porque está articulado o corresponde a un lenguaje, ¿no? Las banderas en la marina, pues hombre, cuando ves a un barco que se acerca y tal, porque da ciertas banderas, o por ejemplo, los aviones cuando vais al aeropuerto, que veis que hacen signos, que mueven, pues tienen un significado, ¿no? Bien, las flores, la etiqueta, ¿no? A esta escena de gala hay que ir con etiqueta, o a este acto hay que bajar con traje académico, un significado signo artificial articulado, ¿vale? Bien, el conjunto de las relaciones entre signos se puede definir como la gramática de ese lenguaje, es decir, ¿qué sería la gramática? El conjunto de las relaciones que se dan entre los signos, esa es la gramática. Ahora bien, estos signos artificiales articulados pueden ser de distintos tipos. Pueden ser que tengan significado, meaningless, o que no tengan significado, meaningless, o que tengan significado, meaningful. ¿Qué quiere decir los meaningless? Los signos articulados no dotados de sentido. Bueno, pues estos hacen referencia a signos que tienen una articulación, pero que no pertenecen de manera coherente al sistema de ese lenguaje. Por ejemplo, pueden violar alguna de las reglas de la gramática. Si decimos cat en italiano o gato en inglés. Claro, si tú estás hablando con un inglés y dices, oh, gato, pues el inglés no te va a entender, porque es un signo que tiene articulado, pero es un sistema distinto al de ese lenguaje. No tiene sentido. Otra cosa son cuando los lenguajes adoptan estas palabras, los que llamamos, por ejemplo, pues galicismos, anglicanismos, etcétera, ¿no? Es decir, una serie de lenguajes que adoptamos en nuestro lenguaje como propios, pero cuando no están dotados de sentido es cuando estamos usando un lenguaje fuera de un signo, fuera de unas reglas que no pertenecen a ese signo, ¿no? Que tiene un significado totalmente distinto, ¿no? O, por ejemplo, una palabra que valga para un rito religioso que tenga un significado totalmente distinto en otro rito religioso, ¿vale? Porque tienen gramáticas distintas. En cambio, los que están dotados de sentido son signos que pertenecen de manera coherente a ese propio sistema. Y así hablamos de gato en inglés, cat, o gatto en italiano, cuando se refiere a que estamos usando un signo, este concreto, esta palabra gatto, en un sistema, una gramática que tiene significado, tiene sentido italiano, ¿vale? Esto podemos hacerlo también, por ejemplo, referido a ciencias distintas, cuando queremos interpretar a lo mejor una ciencia química con base biológica, pues a lo mejor puede que sí, puede que no, depende, si entra dentro de esa gramática, dentro de ese sistema, etc. Bien,
vamos a atender ahora brevemente a esta disputa en torno a el hecho de los lenguajes naturales contra los lenguajes artificiales, ¿vale? A ver qué quieren decir cada uno de ellos. Bien, bueno, los lenguajes naturales evidentemente son pues lenguajes que nos ofrece la naturaleza, que observamos en ellos y que se dan de distintas maneras. En el caso de seres humanos tenemos lenguajes orales y escritos. Somos la única especie animal que ha sido capaz de desarrollar un lenguaje escrito, gracias a nuestra capacidad racional. Los animales no, como muchos pueden tener, si se les puede llamar así, lenguajes orales, ¿no? Comunicarse a través de gemidos, de ruidos, etcétera, ¿no? Entonces, son nuestra forma principal de los seres humanos de comunicarnos a través de un lenguaje oral y un lenguaje escrito, y que son característicos de nuestra inteligencia, ¿vale? Aunque incluso se habla a veces de lenguaje orales en los animales, habrá que ver qué se entiende en ese contexto por lenguaje y cómo se comunica, ¿vale? Bien, todos los animales, desde organismos pluricelulares que tengan un sistema nervioso hasta los más desarrollados, tienen más o menos forma de comunicación entre individuos que forman un grupo. Por ejemplo, dentro de una colmena, pues cada uno tiene una función, y eso es porque hay alguna especie de comunicación. Por ejemplo, la comunicación puede ser química, pues cuando se desprenden el propio organismo desprende ciertas cosas, está diciendo algo, ¿no? Esto también incluso se da en las plantas, ¿no? Esta comunicación química, un tipo de sudoración especial, se da entre los animales, ¿no? O la comunicación motora, ¿no? Vemos ahí la danza de las abejas, es decir, también están dando a comunicar algo, o la comunicación vocal, cuando el pájaro canta, cuando llega la berrea, entre los animales, delfines, etc. Bien, entonces, atendiendo propiamente a lo que a nosotros nos atañe, que es la comunicación humana, la manera en que los hombres nos comunicamos, además de ser capaces de tener una comunicación escrita, somos capaces de algo que es muy importante, que es lo que llamamos el metalenguaje. El metalenguaje. ¿Qué es el metalenguaje? Vamos a definirlo ahora mismo en breve, ¿no? Pero creo que es importante caer en la cuenta de ello. Nosotros somos capaces de generar un lenguaje que nos hable acerca del propio lenguaje, cosa que los animales, ¿no? Fruto también de la capacidad de reflexividad del ser humano, ¿no? Es decir, igual que a nivel cognitivo, nosotros no solo no tenemos conciencia, ¿no? Sino que tenemos la autoconciencia, es decir, esto de la conciencia en los animales podría darnos para mucho caso, ¿no? Pero bueno, vamos a entenderlo en un sentido amplio el de conciencia, ¿no? Pero nosotros, los seres humanos, tenemos conciencia, pero además somos conscientes de que tenemos conciencia. Es decir, el hombre sabe que sabe, los animales no saben que saben. Esa capacidad de reflexividad, de reflexión, es propia de lo que llamaba Santo Tomás, ¿no? La reditio se ipsum, es decir, la vuelta sobre sí mismo, es propio de los seres humanos. Y somos capaces de tener autoconciencia. ¿Qué es decir? ¿Qué es la autoconciencia? Tener conciencia de que tenemos conciencia, esa autoconciencia, ¿no? Entonces, nosotros no solo somos capaces de usar signos articulados, que tengan una serie de lógica, etcétera, sino que también somos capaces de hacer metalógica, es decir, conocer las reglas de esa lógica, conocer la propia lógica y poderla modificar, cambiar, etcétera, ¿no? Dando lugar a nuevos lenguajes que podemos crear artificialmente, ¿vale? Bien, esto es todo lo que está en el ámbito comunicativo, ¿no? Etcétera, a través de pues, las redes sociales, el propio lenguaje que se da en ese campo, etcétera, ¿no? Bien, en este sentido, la distinción entre lenguaje y metalenguaje, para hablar, ¿no? del lenguaje natural se suele preferir hablar del lenguaje ordinario más que del lenguaje natural, ¿no? Porque bueno, pues tienen cierta artificialidad y convencionalidad en el lenguaje nuestro, ¿no? Los lenguajes de los seres humanos. El término de lenguaje natural al mundo se tendría que reservar propiamente al mundo animal infrahumano, es decir, que está por debajo de los seres humanos, porque es ahí donde su artificiosidad y el progreso pues no lo hay, no está ausente y no hay una evidencia propia, ¿no? Bien, nosotros, ya se nos empieza a dar aquí un primer caso de simbolismo,
vamos a usar aquí unas abreviaturas muy concretas, esta L y esta N para referirse al lenguaje natural, y una L y una S para el lenguaje simbólico. Bien, entonces todo lo que hemos visto hasta ahora cabría que estuviera sintetizado en este gráfico, ¿no? Los signos, que pueden ser naturales o artificiales, los artificiales no articulados, articulados, los articulados sin sentido, meaningless con sentido, meaningful, y escritos u orales, ¿no? Son la propia clasificación de los signos. Bien, vamos a entrar ahora en otro tema importante, hemos hecho referencia a él anteriormente, que es la tripartición de la lógica. Es algo que le debemos todo este análisis a Morris, es quien nos ofrece la tripartición, pero es fundamental para evitar dar saltos que no nos corresponden y no confundir, que es uno de los grandes errores de nuestra época, la ontología con la lógica. Dicho de otra manera, que algo sea pensable no quiere decir que sea real. O sea, no solo por pensar las cosas tienen por qué ser. Por ejemplo, en el ámbito de la teología esto se da mucho. Yo puedo pensar que hubiera ocurrido si Jesús en vez de elegir apóstoles hubiera elegido apóstolas, o que hubiera ocurrido si Jesús en vez de haberse hecho hombre hubiera hecho mujer. Bueno, eso puede ser pensable, pero no es real, porque no es la realidad, no es la ontología. Tú lo puedes pensar y malgastar tu tiempo en eso, porque no es. Lo importante es lo que es, y tu reflexión debería de ir sobre lo que es, no sobre lo que pudo ser y no es, ¿vale? Bien, entonces vamos a adentrarnos dentro de este ámbito de la tripartición de la lógica, porque es un tema muy importante. Bien, nosotros nuevamente, dentro de lo que es el lenguaje, hay tres clases de relación, ¿no? En una comunicación siempre va a haber tres partes: el emisor, el receptor y el lenguaje. Y ese lenguaje pueden ser las partes del propio lenguaje o los contenidos que éste tenga. Por lo tanto, podemos decir, dependiendo de las relaciones que se da entre los agentes de la comunicación, puede darse una relación con el emisor y con el receptor de una comunicación lingüística, de qué manera ese mensaje o ese lenguaje afecta al emisor y al receptor, con las otras partes del lenguaje, cómo se relaciona este mensaje con las otras partes de ese mensaje, y con los contenidos, es decir, a qué se están refiriendo, ¿vale? Bien, vamos a ir distinguiendo estas tres partes de la lógica. La primera de ellas, la pragmática. ¿Qué es la pragmática? Fijaos, esto da lugar a lo que se conoce como el pragmatismo, es decir, la manera de influir en un mensaje en los receptores. Todo esto el ámbito de la comunicación, el ámbito de la publicidad, lo estudia mucho. Vamos a definirlo y ahora desarrollamos un poquito más esta idea. La pragmática es el estudio de los lenguajes en referencia, primero, a las relaciones de los diversos signos con los agentes de la comunicación, es decir, de qué manera este signo hace o influye en el emisor y en el receptor. También al contexto en que se mueven. No es lo mismo un contexto científico que social. Si yo me estoy moviendo en un ámbito científico, no puedo usar un lenguaje coloquial, tengo que usar un lenguaje, es decir, estudiar el lenguaje dentro de este contexto científico, no usar un lenguaje común, o sea, un lenguaje social o más vulgar, ¿no? Esto es lo que hace, por ejemplo, cuando tenéis, no es igual dar una conferencia que hablar con un amigo, no es lo mismo el género de la homilía que el género de una catequesis, no es igual, ¿vale? Así como a la capacidad del lenguaje de modificar los comportamientos de los agentes de la misma comunicación. Esto es, el lenguaje también busca a veces modificar el comportamiento, y esto lo vemos mucho en el ámbito publicitario, y es peligroso en el sentido de que puede llegarse a manipular conciencias. Ahí tenéis una gran obra acerca del autor de 1984, Johnson Always. Bien. El uso pragmático del lenguaje se orienta no tanto a demostrar cuanto a convencer, porque lo que está mirando la pragmática es la relación con el receptor y el emisor para influir en su comportamiento. Entonces, cuando este ámbito o esta facultad de esta tripartición de la lógica se absolutiza en una ideología, caemos en lo que se llama el pragmatismo, que va a hacer o se va a erigir una ideología donde la utilidad práctica es el único criterio de sentido. Es decir, ya no miramos si esto es moral o no, es pragmático, es decir, ¿es útil o no es útil?
Hombre, sí que estamos en una guerra, hay que derrotar al enemigo. ¿Cómo está atacando el enemigo? Con ballesta. Pues vamos a lanzar una bomba nuclear. Hombre, pero está bien, no está. No, no. ¿Es útil? Sí, nos va a fastidiar, claro que es útil. Evitar a todos los enemigos. Pero no es igual. Pues eso es el pragmatismo, donde se yergue la utilidad práctica como único criterio de sentido. Usamos las cosas en la medida en que son útiles o no. Por ejemplo, y puede darse el caso que también en el ámbito pastoral nosotros podamos caer en un pragmatismo, lo cual es lo más antievangélico posible, que se utilizará a las personas, y eso está mal, y la publicidad y el ámbito de la venta, pues todo esto lo ha desarrollado mucho. Yo quiero vender este producto, ¿a quién va dirigido? A estas personas, pues tengo que saber cómo vendérselo, tengo que saber cómo, eso es el pragmatismo. Oye, ya, pero es que vas a hacer, por ejemplo, en el ámbito de la bolsa, ¿no? Pues en el ámbito de la banca, no, es que hay que vender este producto. Ya, pero es una persona anciana, no tiene conocimientos, si es riesgo, no, a ti te vamos a valorar y te vamos a pagar conforme lo que tú conozcas. Bueno, pues eso también tiene su peligro, ¿no? Ese es el nombre del pragmatismo, donde se valora la utilidad como único criterio de sentido. Bien, esto en la antigüedad se conocía y era lo que siempre se llamaba la dialéctica, ¿no? Ahí conocemos todos, pues en la escuela de los sofistas, ¿no? Que lanzaban sofismas, donde con una aparente verdad influían en el comportamiento de la persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quizás así, la verdad no existe, es verdad, no existe la verdad, no podemos conocerla, claro, tal. Oye, pero ¿eso es verdad o no es verdad? Porque si es verdad, al menos existe una verdad, que es que la verdad no existe, pero si no es verdad, me están mintiendo, entonces no tiene sentido. A este respecto, Aristóteles, dentro de lo que es su obra El órgano de la gran lógica, ¿no? Ahí abarcaba pues grandes disciplinas, la retórica, la poética, el arte, tal, y en una de ellas se dedica a ir desgranando todos los sofismas de su época para combatirlos, porque evidentemente miraban a esto, a la autoridad práctica. Tú quieres vender esto, usa todas las reglas posibles. ¿No? ¿Tienes que mentir? Pues miente, no pasa nada, porque lo que se mira es el pragmatismo, la utilidad práctica, ¿vale? Bien, con el desarrollo de las ciencias cognitivas, el ámbito de la neurociencia también, y la ontología formal, hacen referencia o se pone más en evidencia esa importancia de los agentes de la comunicación para esta fundamentación científica tanto de la ontología y que la pragmática es necesaria para establecer la distinción entre la lógica y la ontología, incluso cuando la segunda estuviera completamente formalizada como la primera, ¿no? Ya os conté en la otra sesión anterior la anécdota de ese compañero mío al cual le preguntó Basti cuál es la diferencia entre la lógica y la ontología. Bien, la referencia de la ontología a la pragmática no es algo nuevo, estaba presente en la tradición clásica, pero hoy más que nunca tiene un tono de relevancia especial, porque bueno, pues estamos en un mundo que mira mucho a la pragmática. Bien, también en la antigüedad, tanto la dimensión lógica y ontológica a veces se confundían, y hoy se sigue haciendo, y es uno de los graves errores que caemos, ¿no? Pero los escolásticos, sobre todo a partir del siglo XVI, eran muy listos, y distinguieron entre la modalidad de dicto y la modalidad de re, que es lo que nosotros llamaríamos hoy lógica y ontología. La modalidad de dicto sería la lógica, la modalidad de re, la ontología, ¿no? Evidentemente estas confusiones se superaron, se cae en un olvido progresivo, y así llegamos hasta nuestros días. Bien, esto en relación a la pragmática. Otra parte de la tripartición de la lógica, repetimos, son tres: pragmática, sintáctica, semántica, es la sintaxis. La sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es el estudio de los lenguajes en referencia a las meras relaciones formales de los diversos signos lingüísticos entre sí. Es decir, la sintaxis va a mirar la relación de los signos lingüísticos entre sí. No le va a importar ni lo que esto significa, ni su relación con los agentes de la comunicación, sino simplemente la correspondencia de los signos entre sí. En este sentido, la sintaxis, o propiamente llamando la lógica formal, es la parte de la lógica que estudia las formas válidas de concatenación de símbolos en un lenguaje. Es decir, de qué manera en un lenguaje los símbolos se van concatenando de una manera válida, ¿vale? Las reglas y las leyes, gracias a las cuales podremos construir fórmulas bien formadas, ¿vale? Que es lo que se conoce con esta abreviación FBF, fórmulas bien formadas, ¿no? Es algo que
en los manuales clásicos, ¿no?, de lógica, por ejemplo, A New Introduction to Modal Logic, pues se vuelve a usar esta afirmación, ¿no? Es decir, las lógicas las fórmulas bien formadas, que son aquellas fórmulas donde hay una correspondencia entre los elementos que se dan, ¿no? Bien, la formalización de los lenguajes, es decir, pasar de un lenguaje material a un lenguaje formal, es la base de toda la labor científica moderna. Es decir, nuestro campo, bueno, veremos cuando veamos la ontología formal, ¿no?, pues vamos hacia ese campo, hacia la formalización de los lenguajes, porque eso nos da la capacidad de que sea un lenguaje universal y transcultural, que atraviesa culturas. Todo comenzó, esto ya comenzó con los principios de matemática de Whitehead y Russell a comienzos del siglo XX, y seguimos trabajando en este campo, ¿no? Bien, se ha abierto un camino para formalizar otros lenguajes, no solo en el ámbito matemático, repito, todo empieza en el ámbito de la matemática, pero no solo con la matemática, sino que se desarrolla a otros lenguajes no matemáticos, incluso a las mismas teorías filosóficas, a través de lo que se llama la lógica filosófica. Bien, aquí es importante notar este problema de David Hilbert. ¿Qué es lo que le ocurre a Hilbert? Bien, intentar absolutizar la sintáctica dentro de la lógica matemática fue lo que le llevó a lanzar su programa formalista a la hora de explicar los fundamentos de la matemática, inclusive de la lógica, según el cual él, al absolutar tanto, que diría que la coherencia formal de estos lenguajes, es fundamento no solo de la consistencia, sino también de la verdad semántica. Este es el error de Hilbert, que confunde el plano semántico y el plano sintáctico, o mejor dicho, al querer absolutizar la sintáctica, confunde que con que se dé la coherencia ya se tiene que dar la verdad semántica, y por lo tanto, por ende, cuando veamos a la semántica, la existencia de ese mismo objeto, lo cual es falso, no se puede confundir, y así lo demostraron posteriormente los teoremas de incompletud de Gödel, ¿no? De hecho aparece aquí, ¿no?, ese programa formalista de Gödel, quien al descubrir los teoremas de incompletud de lenguajes formales, define estos dos grandes teoremas de Kurt-Gödel en el 31 y el 34, pues lleva al fin de ese sueño formalista. Pero, repito, su programa era absolutizar la sintáctica, de tal manera que si algo era consistente sintácticamente, si tenía una coherencia formal, semánticamente ya tenía que ser verdadero. Un poco para asimilar, salvando la distancia, lo que os decía, la confusión entre lógica y ontología. Bien, la última parte, ¿no?, de este apartado de la tripartición de la lógica nos lo va a llevar la semántica, que es algo precioso, ¿vale? Es la última parte de esta tripartición. ¿Qué es la semántica? Pues bien, es el estudio de los lenguajes en referencia a las relaciones de los diversos signos que los diversos signos tienen con sus objetos. Eso estudia la semántica, la relación de los signos con los objetos. Así como en la sintáctica hacía referencia a la relación de los signos entre sí, la pragmática, la relación de los signos con quien comunica, la semántica va a estudiar la relación de los signos con sus objetos. Objetos que los lenguajes significan o expresan, lo que se llama la connotación, y a los que se refieren la denotación, ¿vale? Bien, uno de los problemas que tiene la lógica científica en nuestros días es que le falta una teoría total, universal, acerca de la significación en esta doble connotación, en esta doble composición, de connotación y denotación. Bien, distinguir entre la semántica y la pragmática, entre la lógica y la ontología, es fundamental y es lo que puede ayudar a esta ciencia a poder encontrar ese fundamento. Sea como fuere, la semántica formal, según la terminología que hemos adoptado a través de los trabajos de Morris, Tarski y Carnap, bien, la semántica formal es la parte de la lógica formal
que trata los significados de los signos dentro de un determinado lenguaje. Es decir, en este lenguaje, ¿esto qué significa? Por lo tanto, se da un acercamiento no formalizado a la misma lógica, en lo que se llama la escuela fenomenológica moderna, la lógica de contenidos, ¿vale? Y la tradición escolástica lo llamaba lógica material, para distinguir la lógica formal, que era más bien el análisis sintáctico. Una absolutización ideológica de la dimensión semántica de los lenguajes en filosofía se designa con el nombre de realismo, entendiéndole no como el planteamiento epistemológico, que no sé, que es perfectamente aceptable y que nosotros pues asumimos, ¿no?, que reivindica una capacidad de los lenguajes de referirse a objetos extralingüísticos, es decir, que mi lenguaje no se encierra en sí mismo, sino que salta hacia otra realidad, cosa que el nominalismo negaría. Esa capacidad de poderme referir a objetos que están hacia afuera, extralingüísticos, sean estos mentales o naturales, ¿vale? No nos estamos refiriendo en este sentido al realismo como una situación ideológica de dimensión semántica, no es esto, porque está claro, ¿no? Entendido no como el planteamiento epistemológico que reivindica una capacidad, no. Aquí estamos hablando de esta absolutización ideológica de la dimensión semántica del lenguaje que se considera con el nombre del realismo. Nos estamos refiriendo a la posición que asume que la verdad sea siempre, en lógica, condición suficiente para la coherencia de un cierto lenguaje. Es decir, que la condición suficiente para que un lenguaje sea coherente es que lógicamente tendrá que ser verdadero. Y eso no siempre se tiene que dar. Por eso esto ayuda a comprender la importancia del método hipotético deductivo de las ciencias modernas y clamar contra el relativismo, allí donde en cambio siempre se trata con rigor científico. Entonces, el realismo, esa absolutización ideológica de dimensión semántica de los lenguajes, entendiéndola como aquella posición que asume que la verdad sea siempre, en lógica, condición suficiente para la coherencia de un cierto lenguaje. Porque esto sea verdad, ya tiene que ser coherente. Pues no necesariamente. Vamos a dedicar estos últimos minutos de esta clase a hablar acerca de la denotación y la connotación y a qué se refieren. Bien, dentro de lo que es el plano semántico del lenguaje, a lo largo de la historia pues han utilizado distintas palabras, etcétera, y concretamente también se hablaba, ¿no?, de la significación y la referencia. Vamos a ver que no son dos cosas sinónimas, sino que se diferencian en algo. En las ciencias cognitivas y la teoría de intencionalidad se han planteado la distinción entre entender, intending, y referirse, referring. Como una distinción, es lo mismo entender que referirse. Bien, dentro de lo que son los sujetos intencionales, es decir, aquellos que tienen intención, o sea, nosotros, si no hay acuerdo sobre aquello que se entiende con una expresión lingüística, no puede haber acuerdo sobre a lo cual la expresión lingüística se refiere. Es decir, si yo no sé qué se entiende por esto, mucho menos voy a entender qué se entiende por referir. ¿Qué se entiende por referir? Por ejemplo, si yo no lo veo escrito y fuera de un contexto en inglés, yo oigo la palabra cat, claro, ¿tú qué entiendes? Porque por cat puedes entender cat el animal o cat del verbo cortar. Entonces, dependiendo de lo que se entienda, así me voy a referir. Si yo por la palabra cat me refiero al gato, sé a quién se refiere esa palabra. Y si por la palabra cat se refiere al verbo cortar, también sé a qué se refiere. Esto se da sobre todo en las palabras homófonas, ¿no? Por eso, si no tenemos un acuerdo sobre lo que se entiende con una determinada expresión lingüística, mucho menos voy a entender a qué me estoy refiriendo, ¿no? Bien. Este es el problema cuando no conocemos una lengua y por tanto no se nos puede entender que la única manera que tenemos es con la referencia. Es decir, por ejemplo, ¿no?, tú vas a Alemania, no tienes ni ideas de alemán, entras en una cafetería, quieres un bollo, un sage que hay allí, y que ¿sabes cómo se dice buenos días, quisiera pedir un...? No, guten Morgen y... no, sino que simplemente empiezas, ¿qué usas? La referencia, señalas con el dedo, esto. Recuerdo que, por ejemplo, yo no fui, no me lo contaban, pero una peregrinación a Tierra Santa, pues entrar en un bar allí y tal, y una de las personas que estaba allí se intentaba comunicar con el camarero en inglés, y llegó otra persona, pues mucho más sencilla, mucho más tal, y le hizo una seña, ¿no?, como que remover,
y el otro le dio la cucharilla, y la otra persona se quedó todavía intentando explicar en inglés a qué es lo que quería, a little spoon, pero no tenía ni idea de cómo pedirlo. Pues bueno, pues eso, cuando no se entiende, caemos en la referencia, es decir, yo no sé expresar algo, pero señalo, lo digo, ¿no? Existe eso, cuando tú vas al extranjero que no te entiendes, pues lo único que haces es referirte con un gesto, ¿no? Bien, dentro de los escolásticos, y también Santo Tomás de Aquino, que es el primero que va a usar de todos en la palabra intencio, ¿vale? Y los distintos derivados dentro del ámbito de la voluntad, en el ámbito volitivo, la intencio, es el primero de todos que extiende el uso del término intencio del ámbito volitivo al ámbito intelectivo del juicio. Esto es importante, este paso de Santo Tomás daría para mucho, es bastante interesante. Bien, le lleva a distinguir entre intenzione prima e intenzione secunda. Intenzio prima e intenzio secunda. ¿Qué es esto de intenzione prima e intenzione secunda o intenzio prima e intenzio secunda? Bien, la intencio prima es cuando usamos el lenguaje o tomamos el símbolo en cuanto se refiere al objeto extramental, el referente, ¿no? Por ejemplo, el concepto vaso, cuando yo se toma in intenzione prima, cuando me estoy refiriendo al vaso concreto, concepto vaso, vaso concreto. Pero se toma in intenzione secunda cuando cojo el concepto vaso, no el referente, no a lo que se está refiriendo ese concepto, sino cuando estudio el concepto en sí mismo, es decir, qué se está entendiendo por vaso. Por ejemplo, yo el concepto coche puedo tomarlo in intenzione prima cuando por coche me estoy tomando el referente. ¿A qué se refiere este concepto? Al coche, tiene 4 ruedas, tal. Pero te puedo tomar intenzione seconda cuando miro el concepto coche. Coche, tiene 5 letras, o qué se entiende, o lo que se entiende. No es a qué se refiere, sino lo que se entiende con coche, ¿vale? Esta distinción es importante, ¿no? Vamos a parar un momentito antes de seguir en la nota 62 porque es bastante curiosa a este respecto. Dice, puesto que lo que es primero en el ser es lo último en la intención, aquí hay una serie de nociones que os invito a que repaséis, volváis sobre ellas, porque nos van a ayudar mucho, ¿no? Dice, lo que es primero en el ser es lo último en la intención. Claro, tú cuando vas a conocer algo, tú empiezas un proceso, pero primero tienes que saber a qué se está refiriendo. Por eso, lo que es primero en el ser es lo último en la intención, y viceversa, es decir, lo que es primero en la intención es lo último en el ser. Vamos a intentar desarrollarlo, ¿no? El hecho de que la referencia real se dé in intenzione prima quiere decir que viene antes, en el nivel de fundación real del acto cognitivo. Toda percepción comienza siempre a partir de una acción causal sobre los órganos de los sentidos desde el objeto real, es decir, a ti te golpea la realidad exterior, y en cuanto te golpea eso, pues dices intenzione prima, pero claro, es intenzione prima, pero caes en la realidad del concepto, ¿no? Por eso siempre esa acción causal sobre los órganos de los sentidos. Oyes un ruido, ves una realidad, la realidad continuamente nos golpea, pero no en el nivel psicológico consciente. Luego tú tienes que elaborar esa idea. Por eso lo primero en el ser es lo último en la intención, llegas a la intención secunda, ¿vale? De hecho, Santo Tomás de Aquino, en De Natura Verbi Intellecti, va a hablar de que el verbo mental o concepto, que en este sentido es la intentio secunda, no es la intentio prima, el verbo mental o concepto como intentio secunda es medium in quo res intelligitur, es decir, es el medio en el cual la cosa viene entendida, medium in quo res intelligitur, ¿vale? Es decir, el medio en el cual la cosa se entiende. Por lo tanto, lo que llama intentio secunda es ese verbo mental, ¿no? En el cual la cosa se entiende. Dentro de este sutil análisis de Santo Tomás de Aquino, que además tendría unas aplicaciones teológicas preciosas sobre el verbo, ¿no? Su generación, engendrado, no creado, todo eso, es un análisis muy bonito. Bien, en ese análisis de Santo Tomás coincide plenamente con lo que posteriormente se dirá análisis fenomenológico, que debido a la hipogé, de que es poner entre paréntesis dentro de lo que es toda la fenomenología de Husserl, lo estudiaréis cuando veáis
filosofía contemporánea, ¿no? Sobre la tesis naturalista, esa epogés, pone entre paréntesis, suspender el juicio sobre lo que sucede fuera de la conciencia, se concentra exclusivamente sobre los contenidos de la conciencia, ¿no? Es un tema que Baste además desarrolla muy bien en estas dos obras que tenéis ahí, si queréis profundizar podéis hacer, ¿no? Pero lo primero en el ser es lo último en la intención, y lo primero en la intención es lo último, es decir, no, es aquello, ¿no? Tú primero piensas algo y luego lo haces, pero claro, hasta que lo ves completo, pues lleva su tiempo, ¿no? Bien, eso es lo que hablábamos de intencio prima e intencio secunda. La intencio prima es a lo que se refiere, la intencio secunda es el concepto. Leibniz, que es bastante posible en el tiempo a Santo Tomás, va a usar otros tipos de conceptos, intención, extensión. Intención, extensión. Frege va a usar en alemán dos términos que son pues bastante similares, ¿no? Va a usar el par Sinn, de sentido, meaning, sense, y Bedeutung, ¿no? Que es la denotación, el significado, la referencia, ¿no? A nosotros no resulta fácil, porque hace una distinción, pero hay que tenerla en claro. Stuart Mill, por el contrario, va a usar una distinción más usada entre connotación y denotación. Y Carnap va a usar los términos intención-extensión. Entonces, aquí tenéis un breve resumen de las distintas maneras de nombrar a estas cosas. Intencio prima, intención secunda, dentro de la lógica medieval. Para Leibniz y Carnap, intención, intensión, extensión. Para Frege, sentido, significado, referencia. Connotación, denotación, es para Stuart Mill, ¿vale? Bien, el tiempo está cumplido, ¿vale? Nos quedamos aquí en esta parte, antes de, por no alargarnos más, porque es bastante interesante, lo dejamos para la lección siguiente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.